Bienvenidos a Brands for Future, un podcast desarrollado por el equipo de Crater en el que filosofamos sobre branding, diseño y estrategia de negocio. Soy Guillermo Centurión y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial con Carlos Alonso. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es inevitable que se nos vengan a la cabeza robots con forma semihumana con los que podemos mantener una conversación incluso. En la ciencia ficción podemos encontrar muchos ejemplos de cómo nos imaginamos que serían las máquinas del futuro y cuál sería su capacidad cognitiva. La inteligencia artificial ya está entre nosotros, de muchas formas diferentes y la mayoría de veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso hoy vamos a hablar con Carlos Alonso precisamente sobre este tema, sobre cómo es la inteligencia artificial y qué forma tiene, para qué la estamos utilizando y qué podemos esperar de este campo en el futuro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, Guillermo. Bueno, bienvenido de nuevo a Brands for Future, ya es la segunda vez que estás con nosotros. Vamos a presentar a Carlos para quien no le conozca, quien no escuchó el programa anterior en el que estuvo con nosotros, que hablamos sobre los datos y el uso de los datos. Y nada, pues Carlos es consultor estratégico, trabaja sobre todo en temas que tienen que ver con los datos, con la inteligencia artificial, con los modelos de predicción. ¿Quieres comentar algo más sobre tu currículum? ¿O hemos hecho una buena presentación? Está bien presentado. Muy bien. Pues nada, Carlos, la primera pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Danos una breve definición sobre qué es la inteligencia artificial para los que no tenemos ni idea. Bueno, como yo creo que el nombre de inteligencia artificial es bastante explicativo de por sí. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de todos los procesos que estamos creando con máquinas, con procesadores, con software, etcétera, para replicar una inteligencia en algo que es artificial, como son las máquinas. Y cuando hablamos de replicar una inteligencia, pues estamos hablando de replicar la capacidad humana del pensamiento y de razonamiento. Vale, ya sabemos más o menos lo que es una inteligencia artificial, pues es el momento de poner un poco de contexto. ¿Desde cuándo el ser humano ha tratado de crear inteligencia y qué ejemplos podemos encontrar a lo largo de la historia? ¿Qué primeros amagos de creación de inteligencia existen, Carlos? Bueno, lo que es la creación de la inteligencia ha acompañado al ser humano toda su historia. Como comentabas en el programa del símbolo, realmente al principio se creaban representaciones estáticas, como pueden ser estatuas o tótems, que eran un símbolo. Y luego eso ha ido evolucionando. Los griegos, por ejemplo, que tenían conocimientos de hidráulica, pues tenían diferentes artefactos y estatuas que eran capaces de moverse mediante la hidráulica. Entonces a lo mejor movían un brazo o incluso echaban fuego. Pero bueno, eso al final no llega a ser una inteligencia. Fueron aún así los griegos los que dieron ese primer paso de tratar de entender el pensamiento humano, que digo que es el primer paso porque si queremos replicar la inteligencia tenemos que entender primero nuestra propia inteligencia. Aristóteles fue el primero que empezó a tratar de establecer, de codificar el pensamiento humano en reglas, que es lo que conocemos como lógica. Entonces ya desde los griegos tenemos por un lado una intención de crear seres en movimiento con las estatuas y la hidráulica y por otro lado tenemos una incipiente ciencia que trata de explicar la inteligencia. Entonces es cuestión de tiempo que ambas ciencias se combinen. En el siglo XVIII, concretamente en 1769, se construyó un autómata que se llamaba el turco, que se decía que sabía jugar al ajedrez y ganar casi siempre. Consistía en una mesa con un tablero de ajedrez y que tenía un montón de mecanismos debajo de esa mesa y además tenía un maniquí que era el que se encargaba de mover las piezas del ajedrez. Y a día de hoy no se conoce cómo funcionaba, pero lo que se cree es que realmente no era una inteligencia como tal, sino que realmente había un maestro de ajedrez escondido entre los mecanismos debajo de la mesa.
En cualquier caso, este es uno de los primeros ejemplos de un intento real entre comillas, ya que era un poco, parece ser que era una estafa, pero era un primer intento de crear un autómata, una inteligencia artificial. Y además funcionó bastante bien porque ganó una partida a Napoleón y ganó una partida también a un señor que se llamaba Charles Babbage. Este señor igual es bastante menos conocido que Napoleón, pero es bastante curioso que se enfrentase al turco porque es el que desarrolló las primeras teorías para crear el primer computador. Que sí que es cierto que había otros genios anteriores a él, como Leibniz, que habían desarrollado algunas máquinas que hacían cálculos, pero fue Babbage el que realmente creó la primera máquina capaz de tener algoritmos codificados en dicha máquina. Babbage se inspiró en los telares, que en aquella época estas máquinas utilizaban tarjetas punteadas para establecer los diseños que se iban a crear. Y él modificó los telares para crear una máquina analítica. Era un poco en la línea de Leibniz que comentaba antes, que era que pretendía crear una máquina para hacer cálculos, pero sin embargo había una mujer trabajando con él que era Ada Lovelace, que supo ver el potencial de esta máquina como algo que podía ir mucho más allá de hacer simples cálculos, sino que se podía introducir un algoritmo en dicha máquina. Un algoritmo al final es un conjunto de reglas para realizar un cálculo. O sea que a lo largo de la historia hemos podido encontrar ejemplos de diferentes creaciones, diferentes esfuerzos por crear autómatas o máquinas más o menos parecidas al ser humano o capaces de realizar cálculos, como este ejemplo que nos has dicho de Babbage. Pero, ¿cuándo nace la inteligencia tal y como hoy la conocemos? Una inteligencia capaz de aprender por sí misma y de tomar decisiones. ¿Cuándo encontramos los primeros conatos de inteligencia artificial real? Pues para esto tenemos que hacer un salto de más de 100 años hasta llegar a mitad del siglo XX con Alan Turing, que es el que sentó las bases de la computación moderna con las máquinas de Turing, la máquina Enigma, que igual es más famosa. Y Alan Turing, aparte de sentar las bases de la computación, fue un pionero también en la investigación en la inteligencia artificial. En 1950 fue la primera persona que se hizo la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Y para tratar de responder esta pregunta desarrolló el famoso test de Turing, que en teoría debería poder ayudar a un ser humano para decidir si una máquina es inteligente o no en base a un cuestionario, en base a unos test que hace una persona a una máquina. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una película muy famosa que es Blade Runner, al principio de toda la película. Y en esta época, por ejemplo, también se desarrollaron los primeros modelos de redes neuronales y empieza a haber unos pequeños intentos de inteligencia artificial. Sin embargo, esta inteligencia como tal se desarrolla unos pocos años después, sobre los años 70, estaban ya sentadas las bases y entonces empezó a ser atacada por todos lados, ya sea científicos de la computación, pero también psicólogos para entender mejor la inteligencia, para trasladarla a una máquina, e incluso filósofos que se preguntaban realmente pues qué entendemos por inteligencia y qué entenderíamos por una inteligencia en máquinas. El concepto cultural de inteligencia artificial no viene realmente de Alan Turing, sino que da un poco de vueltas porque realmente nos viene de la ciencia ficción, ya sea los robots de Asimov, HAL 9000, R2D2, Mazinger Z, Bender o Terminator, que nos han marcado la cultura general, qué entendemos por inteligencia artificial y qué esperamos cuando se nos habla de una inteligencia artificial. Claro, todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en este tipo de tecnología, en los robots de Asimov, en R2D2, pero la inteligencia artificial, la que hoy está presente en nuestra vida cotidiana, poco tiene que ver con este tipo de robots humanoides que tenemos en la ciencia ficción. Entonces, para que todos nos hagamos una idea y ya profundizando en esta materia, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Qué forma tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? Para explicar dónde nos encontramos ahora mismo la inteligencia artificial, lo que es interesante sería realizar una especie de clasificación de tipos de inteligencia artificial. Esta clasificación la vamos a realizar comparando la inteligencia artificial con la inteligencia del ser humano, porque realmente es la única inteligencia que realmente conocemos. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de imitar las capacidades del ser humano, que es decir, interactuar con el entorno, aprender de lo que observa, razonar,
aprender de esos razonamientos, resolver problemas, en resumen, saber adaptarse al entorno en el que se encuentra. Entonces, la siguiente pregunta para realizar una clasificación y hablar de inteligencia es hacerse una pregunta muy básica, que es si la inteligencia es algo binario, si se tiene inteligencia o no, o si al contrario es algo gradual, si se puede ser un poco inteligente o se puede ser muy inteligente. Actualmente, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial no son tan inteligentes como un ser humano, entonces nos da un poco las pistas para saber que estamos hablando de algo que es gradual. Entonces podemos hacer ya una clasificación entre inteligencias artificiales, que es inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil, que yo la llamo la inteligencia tonta, es lo que tenemos ahora, que es un sistema hiperespecializado, que puede ser muy bueno jugando al ajedrez, o muy bueno sabiendo la película que quieres ver, en función de las películas que has visto la semana pasada, pero que si las sacas de su dominio son inútiles. Esto es básicamente lo que tenemos ahora. Una máquina, una inteligencia artificial que sabe jugar al ajedrez, pero que si la pones a recoger peras, no tiene ni idea de cómo hacerlo. Luego tenemos la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte es el momento en el que consigamos tener una inteligencia artificial que sea una inteligencia general, que sea equiparable a la inteligencia del ser humano, que sería lo que entendemos realmente por inteligencia artificial de la ciencia ficción. Una máquina, un R2D2 o un robot que sea capaz de interactuar con el ser humano y que no seamos capaces de distinguir entre un humano y esta inteligencia artificial. Y luego, ante la pregunta de si una máquina puede ser más inteligente que nosotros, nos da una tercera clasificación, que sería lo que conocemos como singularidad, que es exactamente lo que eso, cuando una inteligencia artificial sea más inteligente que el ser humano. Actualmente, como ya he mencionado, entonces tenemos una inteligencia artificial débil, que básicamente es estadística. Con el aumento de datos y la capacidad computacional que mencionábamos en el episodio anterior de datos, pues se ha conseguido que ahora mismo, con esa estadística, esos datos y esta capacidad computacional, podamos hacer uso de los datos y podamos realizar lo que conocemos como inteligencia artificial débil. No sabemos realmente todavía cómo conseguir una inteligencia artificial fuerte y mucho menos sabemos cómo conseguir llegar a la singularidad. La mayoría de los ejemplos más famosos actualmente, como por ejemplo GPT-3, que es una red neuronal que en principio tú puedes hablar con ella y es muy difícil de distinguir de un ser humano, simplemente el enfoque que han seguido ha sido aumentar la potencia computacional de lo que ya teníamos, pero eso alcanzará un tope. Y a partir de ahí es muy probable que no consigamos llegar a una inteligencia general. En mi opinión, yo creo que es que estamos un paso previo, que es que realmente no entendemos del todo la inteligencia humana como para poder hacer modelos que representen esta inteligencia. Un ejemplo de ello es que no tenemos modelos de lenguaje completos, no conseguimos modelar todas las características del lenguaje en ningún modelo. Y el lenguaje al final está súper relacionado con el pensamiento porque es lo que modela nuestro pensamiento. Entonces, al final, pues eso, tenemos una inteligencia artificial débil, una inteligencia artificial fuerte y una singularidad. Si nos vamos a un terreno más psicológico, como por ejemplo tratando con los sistemas de Kahneman, que él divide el cerebro en un sistema 1 más instintivo, más animal, y un sistema 2 más encargado de procesar, de pensar, de razonar y de calcular, podemos ver que hay una relación bastante clara entre una inteligencia artificial débil, que es la que tenemos ahora, estadística, que tiene una capacidad de procesamiento y de cálculo brutal, lo cual estaría muy relacionada con el sistema 2, y una inteligencia artificial fuerte que sería capaz de reaccionar de una forma mucho más instintiva y que aún no hemos conseguido. Esto se conoce como la paradoja de Moravec. Los procesos más lógicos y los que requieren más capacidad de razonamiento del ser humano, que además es lo que luego nos hace sentir más inteligentes, porque por ejemplo los test de inteligencia es capacidad de encontrar patrones y es muy lógico, pues esto realmente con la inteligencia artificial débil ya lo tenemos. Computacionalmente es muy fácil de conseguir. Y un ejemplo de ello es que ya tenemos ordenadores e inteligencias que son capaces de darnos palizas al ajedrez desde hace casi 30 años. Y en cambio el sistema 1, que es más instintivo, no somos capaces de conseguirlo. Y es curioso porque realmente un niño de 2 años es todo intuición y no conseguimos una máquina
que replique la capacidad cognitiva de un genio de la vida, y no tenemos una máquina capaz de replicar la mente de un bebé. O sea que, por resumir un poco, podemos decir que la inteligencia artificial débil, la que más estamos utilizando actualmente, sería la parte de lo que dice Kahneman, la inteligencia la más complicada, la que se va desarrollando durante toda la vida, el aprendizaje, la capacidad de calcular, etcétera. Y lo que no estamos consiguiendo es nuestra parte de la inteligencia de nuestro yo más animal, el instinto, quizás es un poquito porque es nuestra parte más impredecible, ¿no? Que no nos basamos en la lógica cuando decimos que no, nos basamos en el instinto, que a veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas que hacemos. Eso es lo que es difícil de ver que una máquina sea capaz de hacer, porque es improvisar y eso es lo contrario a la maquinaria. Efectivamente, o sea, y además lo podemos ver que, como comentábamos antes, ya desde Aristóteles se trataba de modelar el pensamiento humano, la lógica, pero modelar un comportamiento irracional es muchísimo más complicado. Vamos, que lo que tenemos hoy por hoy en nuestro mundo está presente en nuestra vida cotidiana es la inteligencia artificial débil, esta inteligencia hiperespecializada. Aún así, se habla de la inteligencia artificial como algo que ha provocado un antes y un después en el mundo tecnológico. Y siempre estamos escuchando cómo desde las empresas están utilizando esta tecnología y está cosechando éxitos y está provocando un cambio de paradigma. Entonces, ¿para qué se está utilizando principalmente esta inteligencia artificial débil? Pues eso, como comentábamos, la inteligencia artificial débil es básicamente estadística ahora mismo. Tenemos un conjunto de datos, creamos un modelo para utilizar esos datos y el resultado del modelo nos dice una predicción que se obtiene de esos datos. Lo que entendemos por modelo, para simplificarlo mucho, es una fórmula. Es I igual a algo multiplicado por X. O la fórmula de Einstein famosa, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Tú tienes un conjunto de datos que sería X o la masa y mediante esa fórmula obtienes el valor de I o el valor de la energía si estás utilizando la fórmula de Einstein. Entonces algo así, pero bastante más complejo, es lo que estamos haciendo ahora. Metemos los datos, que realmente no sería solo la masa, sino que sería millones de informaciones sobre masas o sobre lo que sea, y obtenemos el resultado, que sería una predicción, porque al final, como son modelos estadísticos, no estamos hablando de un resultado que va a ocurrir sí o sí, sino que estamos hablando de una predicción, una probabilidad. Tienes una probabilidad del 95% de que te ocurra, o del 80% o del 20%. Ahora bien, dentro de la inteligencia artificial débil podemos hacer varias clasificaciones dentro también, en función precisamente de los datos que estamos introduciendo. Dentro de la inteligencia artificial débil, que también se conoce como Machine Learning, podemos hacer varias clasificaciones en función de los datos que vamos a introducir. Como hemos dicho antes, tenemos unos datos, un modelo y un resultado. Si los datos que introducimos ya tienen un resultado asociado y simplemente el modelo lo estamos entrenando para que se fije qué datos hay y qué resultado hay, estamos hablando de un aprendizaje supervisado. Si estamos metiendo datos que no tienen un resultado, estamos hablando de aprendizaje no supervisado. Y finalmente tenemos el aprendizaje por refuerzo, en el que los modelos van probando y aprendiendo del acierto y error, más o menos como aprenden los animales y las personas. Por ejemplo, si están jugando al ajedrez, pues estaría jugando acierto y error, moviendo cada pieza y viendo cómo se mueven, aprendiendo las reglas y viendo si ese movimiento es bueno o malo. El deep learning y las redes neuronales son términos equivalentes y está dentro de lo que conocemos como machine learning. Y es uno de los modelos más prometedores, pero aparte de las redes neuronales existen muchos otros modelos de inteligencia artificial. Y ahora ya siento esta digresión, pero vamos ya a tu pregunta, que es ¿para qué se está utilizando en las empresas? Pues ahora mismo, aunque sea una inteligencia artificial débil, que ya hemos dicho que es hiperespecializada, eso no significa que no sirva para nada. Realmente las empresas le están dando 1000 usos a estos modelos, porque aunque sean hiperespecializados, nada te impide tener 20 inteligencias artificiales para 20 procesos hiperespecializados. Entonces el rango de tareas es muy amplio. Al final son modelos que funcionan buscando patrones y aunque sean complejos de ver para un humano,
pueden ser muy sencillos para estas inteligencias porque precisamente están hiperespecializadas para ello. Y estos datos se explotan para realizar las predicciones. Entonces se pueden utilizar para segmentar clientes, para que te recomiende las películas que más te pueden gustar en función de lo que has visto, como mencionábamos antes, para procesar las órdenes que le das a Alexa y que te entienda y que sepa lo que le estás pidiendo, para saber qué pieza de maquinaria se va a desgastar primero en función del uso que se ha hecho de dicha maquinaria. Hay 1000 usos. Se pueden utilizar para realizar resúmenes, en plan, tú tienes un libro o tienes un conjunto de documentos y puedes realizar un resumen. Puedes utilizarlo para, en vez de realizar un resumen, coger la información más relevante de dichos documentos y rellenar un formulario. O sea, no hay que pensar como una inteligencia artificial como una herramienta de cara al cliente para recomendarle una película. O sea, también se puede utilizar un montón para procesos internos dentro de las empresas. Prácticamente todas las funciones dentro de una empresa que sean repetitivas o que tengan una suficiente información se pueden automatizar. Es decir, que aunque estemos hablando de una inteligencia artificial débil, no significa que sea una cosa menor, todo lo contrario. Estamos hablando de una tecnología que es capaz de devorar datos, aprender de ellos y hacer predicciones muy fiables. Nada más y nada menos. Pero esto me hace plantearme una pregunta. Si esta es la inteligencia artificial débil, ¿qué podemos esperar de una inteligencia artificial fuerte? Bueno, siguiendo el ejemplo que teníamos antes, si ahora mismo tenemos 20 inteligencias artificiales débiles para hacer 20 procesos, es de esperar que con una inteligencia artificial fuerte solo necesitemos una para realizar los 20 procesos. Además, la importancia de la inteligencia artificial fuerte es que si queremos meter un proceso 21, va a ser capaz de aprender. No se va a quedar bloqueada como pasa ahora con la inteligencia artificial débil. Teniendo los datos se pueden realizar predicciones. Esto es la idea clave que podemos sacar de la inteligencia artificial débil. Entonces podríamos pensar que si tenemos los suficientes datos históricos, pues podríamos predecir el futuro. Esto dentro de la ciencia ficción otra vez volvemos... Es un campo que ya está trillado con la psicohistoria de Asimov, por ejemplo. Pero al final estamos hablando de un conjunto de datos, un número muy grande de datos y para predecir el futuro. Y eso a priori parece imposible. Ni siquiera para predecir el futuro general, sino que para predecir el futuro de cosas muy concretas, como por ejemplo la subida o bajada de las acciones en bolsa, no somos capaces todavía de conseguir estas predicciones. Entonces lograr una predicción del futuro en general parece bastante complicado. Un ejemplo parecido también es el de la climatología, que ahora mismo tenemos modelos que son muy buenos, pero no logramos predecir muy bien cuál va a ser el clima dentro de una semana, como para predecir el futuro dentro de 20 años. Y hemos hablado de la inteligencia artificial débil, de la inteligencia artificial fuerte. Has mencionado la singularidad, el momento en el que la inteligencia artificial supere a la inteligencia del ser humano. ¿Esto significaría vivir en nuestras propias carnes Skynet o Matrix? ¿Puede llegar este momento? ¿Es factible o es algo que probablemente nunca suceda? Con inteligencia artificial débil está claro que no, porque al final a lo mejor tenemos un Skynet del ajedrez, pero fuera de eso no va a saber hacer nada. Con inteligencia artificial fuerte está por ver, a priori se va a poder controlar, porque van a ser inteligencias con una capacidad parecida a la humana, pero no significa que tengan la versatilidad del ser humano. Con una inteligencia artificial, una singularidad, no podemos imaginarlo, porque no podemos imaginarnos una inteligencia distinta a la nuestra. Entonces, una inteligencia superior a la nuestra, no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo se va a comportar, entonces no sabemos si va a ser un Skynet, un Matrix, o si va a construirse un cohete y marcharse a la Luna. O sea que en principio podemos hablar de que este tema todavía pertenece a la ciencia ficción, a la fantasía, pero volviendo un poco a la realidad, el tema de la inteligencia artificial siempre ha provocado dudas, sobre todo pues de cómo va a afectar esta tecnología al trabajo. ¿Es posible que la inteligencia artificial acabe sustituyendo al ser humano en la mayoría de los trabajos? Esto está un poco en línea con lo que comentábamos de los datos en el programa anterior.
tenemos inteligencias hiperespecializadas. Sí que es cierto que va a haber trabajos, sobre todo los que sean más repetitivos, que van a acabar sustituyendo al ser humano, pero realmente estas inteligencias artificiales, lo que comentábamos también en el programa de los datos, es que no van a sustituir al ser humano porque falta esa capacidad creativa del ser humano para realizar un montón de tareas. Entonces, realmente la inteligencia artificial, con estas capacidades para realizar procesos repetitivos, va a liberar al ser humano para que pueda realmente centrarse en procesos más creativos. Por ejemplo, volviendo al tema del ajedrez que he mencionado varias veces, ahora mismo hay inteligencias artificiales que juegan muy bien al ajedrez. ¿Esto está sustituyendo al ser humano para jugar al ajedrez? Pues realmente no. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es que se estén descubriendo formas muy novedosas de jugar al ajedrez. Está revolucionando el ajedrez moderno las inteligencias artificiales, porque están creando cosas que un ser humano no tenía estudiadas a lo largo de estos años de ajedrez. Además, como comentaba antes, la inteligencia artificial que tenemos ahora se utiliza datos. Estos datos necesitan una supervisión para evitar que los modelos aprendan cosas erróneas. Así que por el momento no va a sustituir al ser humano. Las inteligencias artificiales están pensadas para complementar al ser humano, sino para mejorar su vida, para eliminar trabajos repetitivos y para que se pueda centrar en creatividad. O sea, realmente no va a sustituir al ser humano, sino que lo va a poner aún más en el centro de todo. O sea que, como sucede con cada nueva tecnología, siempre existe el miedo a que esta tecnología vaya a sustituir al ser humano en sus tareas, en sus trabajos, pero bueno, lo que nos demuestra la historia, tal y como sucedió en la Revolución Industrial o en cualquier aparición de nuevas tecnologías, el ser humano se adapta a los nuevos trabajos y la tecnología va dejándose para las cosas que no queremos hacer. Entonces, con esto termina el episodio de hoy. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y espero que hayas estado a gusto. Ha sido un placer, como en el programa anterior. Para el siguiente episodio vamos a hablar sobre la ética en el uso de los datos, la ética en la inteligencia artificial y bueno, vamos a reflexionar sobre este tema. Así que nada, si quieres comentar algo. Sí, bueno, como pequeño resumen o anticipo, pues lo que hemos comentado, al final, como las inteligencias artificiales que tenemos ahora utilizan datos, pues el control sobre esos datos y qué hace la inteligencia artificial con esos datos tiene toda una carga ética que hay que tratar. Pues lo veremos en el próximo episodio juntos. Un abrazo a todos. Antes de despedirnos, queríamos agradecerte que hayas escuchado el programa completo. Si te ha parecido entretenido y disfrutas con nuestro contenido, te invito a que te suscribas y nos cuentes qué te ha parecido. Puedes encontrarnos en Twitter y Facebook con el usuario Somos Cráter. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.